Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amados hermanos. Vamos a continuar con este discipulado de aprendiendo a hacer la iglesia. Ya vamos en el capítulo 6. Y pues bien, antes de iniciar, si alguien recuerda o quiere comentar algo que vimos la semana pasada, solo si están allá abran su micrófono. Si es aquí, pues nomás levanten la mano. Alguien que quiera comentar algo de la clase 5, que fue una iglesia evangelizadora. Dios obra en su pacto, ¿verdad? Vimos por ahí 3 puntos, ¿verdad? El respaldo de la iglesia, por qué Jesús es el único que puede reconciliarnos, y nuestra culpabilidad y el señorío de Cristo. ¿Alguien recuerda algo que quiera comentar? Nadie. More. Muy bien. Surgió una iglesia evangelizadora. Dios obra en su pacto. En su pacto, ¿verdad? Vimos cómo pues como iglesia nosotros tenemos la tarea de, a lo que yo entendí, ¿verdad? Tenemos la tarea de anunciar el evangelio, ¿verdad? Con sana doctrina, ¿verdad? No añadiéndole ni de nuestra cosecha, ni quitándole, ni añadiéndole. Tal y como está escrita, así es como la debemos evangelizar a todas las personas, ¿verdad? Que el Señor ponga en nuestro paso. Y pues haciendo también conocer el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Que somos embajadores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y dar las buenas nuevas, ¿verdad? Como esos embajadores, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo como hijos de Dios, a ser discípulos a todas las naciones. Así es. Nada más que la hojita sí es correcto todo eso. Nada más la hojita la dividimos en 3 secciones y estábamos viendo el respaldo de la iglesia y el apoyo en las escrituras, ¿verdad? O sea, el primer punto, que obviamente teníamos que de alguna manera ser enviados por la iglesia, ¿verdad? O sea, no podemos ir así. Vaya, obviamente que el 1 a 1, si te topas a alguien, obviamente que le vas a mostrar, pero a lo que se refiere con el respaldo de la iglesia es cuando eres enviado, pues eres enviado por la iglesia. Pero cuando no eres enviado, pero estás en el cuerpo de la iglesia, si te topas a alguien, un vecino, un compañero, alguien en el transporte o X, y te lo topas y es un conocido o algo, pues tú estás sembrado en una iglesia, ¿verdad? Entonces tienes ese respaldo, y por eso es que hablas la palabra de Dios evangelizando a otro, ¿verdad? Es ese respaldo de la iglesia y es ese apoyo en las escrituras. Nunca no vas a decirle algo que no esté en las escrituras, es obvio, ¿verdad? Y luego nos pone por qué Jesús es el único que puede reconciliarnos con Dios. Pues porque vimos en Hechos 2, ¿verdad? Que Él fue aprobado, entregado, levantado, resucitado y exaltado, ¿verdad? Y en el punto número 3 vimos nuestra culpabilidad y el señorío de Cristo, que es lo que tenemos que manifestar cuando estamos evangelizando. O sea, tenemos que mostrar, obviamente, por medio de las escrituras, el redargüimiento. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo una imposibilidad de venir al Señor a menos de que Él me llame, ¿verdad? Y que soy culpable, o sea, soy culpable de pecado, o sea, y el único, no nomás se queda ahí, o sea, la historia no nomás se queda ahí, pero sí es importante recalcar que tenemos una culpabilidad y que nuestro Señor que estamos apartados de nuestro Señor, que estamos destituidos de su gloria, ¿verdad? Pero para eso viene entonces después la buena nueva, ¿verdad? La buena noticia, que es que Cristo nos está reconciliando con el Padre, ¿verdad? Y prácticamente ese es el evangelio, ¿verdad? Hoy vamos a ver una iglesia discipuladora, o sea, ya no nomás evangelizar, y no se queda ahí, sino que
una cosa es que evangelices, está muy bien, pero la otra es que tiene que la iglesia discipular. El hecho de que alguien a lo mejor pueda emocionalmente decir sí, sí creo en Cristo y sí le entrego mi vida, pero si no sigue constantemente manifestando ese nacimiento, pues va a tener dificultades, ¿verdad? Porque no va a ser discipulado conforme va caminando con el Señor, sino que se aparta y pues no va a ser discipulado. Entonces por eso es que se requiere ser discipulados, no dejar este punto al descuido, sino que la iglesia tiene que seguir discipulando. Muy bien, vamos entonces a continuar. Esta es la clase 6, una iglesia discipuladora. Dios obra en el conocimiento. Vamos a utilizar, como siempre lo hemos hecho, el mismo sistema. Vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando lo que tengamos que contestar en las hojitas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues aquí en la computadora solo abren su micrófono y aquí pues levantan la mano. Y pues Joel, también abre este micrófono si hay alguna duda o comentario. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Así que tenemos en la hojita, nosotros tenemos un objetivo ahí. Déjenme ver, se me hace que este objetivo no está en el PowerPoint. Sí, pero está, nada más adelante. Aquí está, ok, ahorita regreso. El objetivo es dar a conocer el plan completo de Dios que rehabilitará cada área de nuestras vidas. Por eso es importante discipularnos, porque el constante no hay cómo decirlo, la constante exposición de nosotros a la palabra nos va a mostrar, o más bien nos va a habilitar cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Conforme a la Escritura, porque recuerden que venimos de traemos nuestra mente y nuestro, digamos, nuestra programación mental conforme al mundo, y el Señor quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y eso es lo que quiere hacer. ¿Y eso cómo va a suceder? Pues exponiéndonos día a día a la palabra del Señor, ¿verdad? Es importante entender que no, miren, el Señor por eso nos compara con ovejitas, ¿verdad? Porque aunque el mundo nos ha hecho creer que somos ¿cómo explicarlo? O sea, que somos muy, muy inteligentes, y la verdad es que nuestro cerebro es muy poderoso y lo que el Señor hizo es grandioso. O sea, eso no lo estoy poniendo en tela de duda o en tela de juicio, pero la situación es de que nos han vendido una idea al mundo de que yo soy el campeón, como que si el mundo girara en torno a mí y yo soy el que merezco y yo soy el que tengo, ¿verdad? Mas sin embargo nuestro Señor nos compara con ovejitas respecto a Él. O sea, no podemos venir a Él, tenemos que tener un pastor que nos guíe, y esto es siempre. Ustedes nomás chequen y observen cómo es que sus misericordias de nuestro Señor se renuevan cada cuándo, cada 10 años, cada mañana. ¿Por qué crees que lo hizo así? Cada mañana, o sea, todas las mañanas. Cuando tú despiertas, y lo voy a hablar por mí, cuando yo despierto en la mañana, despierta la bestia que hay en mí, y yo tengo que someterme, tengo que poner esa carne en sumisión para que el Señor mate esa carne y levante su espíritu que hay en mí, y entonces poder yo ese día vivir conforme al Espíritu. Ahora, no depende solamente de la oración. Después de eso tengo que venir a su palabra y estar un rato en comunión con Él en su palabra después de la oración, y entonces salir preparado, salir vestido con toda la armadura para poder enfrentar los dardos del enemigo, que están simple y sencillamente al abrir la puerta de mi casa saliendo, están ahí, está esperándome como león rugiente.
¿sí? Y si yo no salgo preparado, ¿qué crees que va a ocurrir? O sea, no es... ¿cómo explicarlo? O sea, el Señor nos decía que apartados de Él nada podemos hacer, así que no debemos de tomar en poco estas cosas, porque si a veces nos creemos muy espirituales o muy... No, que cabo yo sé, ya he creído en Cristo, yo tengo su espíritu, ya no necesito estar todos los días pegado. La verdad es que no hemos entendido nada. O sea, no hemos comprendido nada, porque la palabra de Dios nos dice que estemos pegados a su palabra, de día y de noche a su palabra, que la oración sea como, que sea sin cesar, o sea, como nuestra respiración. Entonces, Isaías, nos dice Isaías que la palabra de Dios se las debemos de dar a nuestros hijos al levantarse, al ir a la escuela, al ir por el camino, al andar entre el día, al acostarse y a todas horas, o sea, a todas horas. ¿Por qué crees? O sea, que nos dice eso. Deuteronomio es, perdóname, gracias. ¿Por qué crees que nos dice eso? O sea, el Señor no nos da su palabra como informativa, o sea, como para saber, bueno, Señor, ok, ya me dices que es necesario, pero me lo dice para yo saber y accionar conforme a su voluntad y hacer las cosas que Él quiere que yo haga, para que yo no caiga en esas cosas, ¿verdad? No lo dice para hostigarme ni para sí, sino que nos lo dice para prevenirnos y para estar alertas y estar en su palabra, obedecer, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Entonces, el versículo a memorizar que tenemos ahí lo vamos a ver al final. Voy a retornar tantito en el PowerPoint porque hay un pequeño escrito ahí y voy a leer. Dice, Dios obra en el conocimiento. Dice, la gran comisión que nos ha dado Jesucristo a la iglesia es hacer discípulos, no solo creyentes. Esto se logra no solo dándole las buenas nuevas de salvación a las personas, sino dar a conocer todo el consejo de Dios, es decir, irnos discipulando, ¿verdad? Irnos empapando de la Escritura. Es necesario que tanto como el que discipula como el discípulo conozca todo el consejo de Dios en su Escritura, para que así pueda tomar las decisiones en su vida que lo lleven a cumplir el propósito de Dios. Juan 17:3, Filipenses 1 del 9 al 11. Vamos a ellos, déjenme nomás ir rapidito para leérselos. Juan 17:3, pues ¿Quieres que te ayude con Filipenses? Con Filipenses, por favor, hija, venlo buscando. Yo busco Juan 17:3, es la oración por sus discípulos, y dice así Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de Jesús en oración al Padre en Juan 17. Que te conozcan, Señor, que conozcan la obra que viniste a hacer para salvar a los tuyos uno a uno por la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Ayúdame ahorita con Filipenses 1 del 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, hija. Muy bien. Pues está por todos lados en la Escritura que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, que no nos quedemos estancados, que no nos conviertamos en solo ir a la iglesia y solo asistir a
a un evento en donde alguien va a hablar y yo voy a escuchar, y así va a ser toda la vida. O sea, que no se convierta en eso. Somos la iglesia, por eso es lo que estamos viendo aquí. Pero yo no puedo convertirme en un miembro si no estoy pegado a la escritura, y la escritura me va habilitando y me va mostrando las áreas que debo de ir cubriendo en mi vida, y esas son habilitarme para convertirme en un miembro del cuerpo de Cristo. Recordemos que la iglesia no es una organización, no es una empresa, no hay puestos y posturas que hacer, no, es un organismo vivo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para mostrarle al mundo que Él sigue vivo. Pero para eso necesito estar yo pegado al cuerpo, ¿sí? Si me despego del cuerpo, voy a morir, voy a irme deteriorando poco a poco, ¿verdad? La vez pasada que les tocaba este punto con los jóvenes, les dije, imagínense que les estaba diciendo, y luego de repente les dije, bueno, no se imaginen tanto, porque les dije, imagínense que mi dedo me lo quitara y lo pusiera, que no se lo imaginen tanto. Pero ¿qué le va a pasar? O sea, pues se va a podrir, porque no le va a llegar no le va a llegar sangre, no le van a llegar los nutrientes necesarios para seguir vivo y hacer su función, y este dedo se va a podrir y no va a funcionar. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario tener el conocimiento, para que el Señor nos vaya habilitando con su palabra a cada uno de nosotros, y nos vaya mostrando en qué áreas donde Él nos quiere poner en su cuerpo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, la gran comisión. Tenemos ahí en la hojita número 1, la comisión de la iglesia, en la hojita, ¿verdad? Aquí en el PowerPoint empezamos ahí, vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20, que ya sabemos que es la gran comisión, pero vamos a leerlo. Gracias, 19 y 20. Dije 18, ¿verdad? Como siempre. 19 y 20. Bueno, pero pues empieza desde el 18 Jesucristo, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces vemos que esta hermosa promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es si hacemos discípulos, ¿verdad? Si estamos haciendo discípulos, y si les enseñamos todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿verdad? Dice aquí en el punto número 1 del PowerPoint, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo es necesario, es la cesión pública y voluntaria de nuestros derechos y nuestra vida a la voluntad de Dios. Todos los que nos hemos bautizado sabemos que esto es un evento público en donde le declaramos al mundo con nuestra boca que Jesús ahora es el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Pero esto es solamente algo simbólico, ¿verdad? Necesariamente tuvo que haber pasado esto verdaderamente dentro de ti, y que tú verdaderamente ya le hayas entregado tu vida al Señor, ¿verdad? Muy bien. Y lo dice aquí, punto número 2 en el PowerPoint, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una vez que recibimos las buenas nuevas de salvación, que Cristo perdonó mis pecados, ahora es necesario conocer toda su obra que transforme todas las áreas de mi vida, o sea, de un discípulo, lo cual solo podrá ser llevado a cabo
estando soportado en la palabra de Dios. No podemos ir creciendo si estamos despegados de la palabra de Dios, es imposible. El Señor nos va santificando y vamos creciendo en conocimiento y en sabiduría del Espíritu, ¿verdad? Pero tiene que ser por medio de la palabra, no puede ser por otra cosa ni por otra forma. Vamos directo a la hojita para empezar a contestar ahí el número 1. Dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Y luego viene un número 1 ahí, que es bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya leímos ahí que el bautismo es la cesión pública y voluntaria de nuestros derechos y nuestra vida a la voluntad de Dios, identificándonos con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Morimos al viejo hombre, sepultamos al viejo hombre y resucitamos en Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, número 1 es bautizándoles y número 2, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Aquí es que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya lo leímos en el PowerPoint, pero una vez que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, es necesario que seamos instruidos, o sea, discipulados en todo el consejo de Dios para que nuestro pensar esté alineado a la palabra de Dios y nuestro comportamiento sea conformado a su perfecta voluntad. Una vez que la palabra de Dios, la instrucción del Señor va entrando a nuestras vidas por medio del oído, nuestro entendimiento se va acomodando conforme a la palabra de Dios y va cambiando nuestro propósito, ¿verdad? Ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en ese caminar haciendo la voluntad de Dios, te vas a ir dando cuenta que lo único que está haciendo el Señor es alinear tus caminos. Va alineando tus veredas, va enderezando todo lo que está chueco en tu vida, obviamente poco a poco, pero lo va haciendo. Pero cuando tú, eso si vas caminando continuamente, la palabra de Dios, ¿por qué creen que dice que vamos contracorriente? O sea, porque vamos contra el mundo, pero en realidad vamos contracorriente en todo, en conocimiento también. Si tú dejas la palabra de Dios una semana o 2 días o 3 días o una semana, no creas que vas a estar en el mismo lugar en donde te quedaste. La corriente te va a llevar hacia atrás porque tú vas contracorriente y la corriente viene para acá. Entonces tú crees que estás en el mismo lugar, pero quedaste más atrás de donde estabas. Por eso es que vamos contracorriente, ¿verdad? Entonces es necesario permanecer y ir poco a poco andando, caminando en los caminos del Señor, en su palabra, para ir siendo instruidos en todo, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? Vamos a seguir el compromiso de quien discipula. Ok, este es el ejemplo, pero el compromiso está puesto hasta el último, creo. O no sé si... Se saltaron el Sí, se saltaron, no hay cuidado. Timoteo. Ok, ahorita vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir en la hojita. En la hojita está un versículo ahí y es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Sí, vamos a leerlo para irlo contestando ahí en la hojita, pero vamos a leerlo primero. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Así que según ese versículo vamos a llenar los espacios ahí en la hojita, y es: toda la escritura es, ¿cómo? Inspirada. Fuerte. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué increíbles versículos, ¿verdad? Y los acabamos de ver Timoteo, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para estas cosas. Primero me va a enseñar. ¿Para qué es útil? Porque pues primero me va a enseñar, porque no sé. La palabra de Dios no la sé y me la va a enseñar. Eso es lo primero que va a hacer conmigo. Entonces me va a enseñar lo que Dios quiere decirme. Y una vez que me enseña, me redarguye. O sea, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios me redarguye. ¿Cómo es que me redarguye? Pues me aprieta y me muestra quién soy yo en realidad. Y entonces me hace ver que estoy en pecado, que verdaderamente merezco la muerte porque soy pecador. Pero también después de que me enseña y redarguye, después me corrige, o sea, me dice cómo comportarme, ¿verdad? Obviamente, esta corrección ya viene después del arrepentimiento y después del perdón del Señor, pero entonces va corrigiéndome, ¿verdad? Cuando ya me doy cuenta que he sido perdonado, me va corrigiendo, voy siendo obediente a la palabra de Dios y el Señor va alineando mis caminos, lo que veíamos hace rato. Y luego, después de corregirme, ya me va instruyendo, o sea, ya me va dirigiendo, ¿verdad? Me va instruyendo en la justicia. ¿En cuál justicia? En la justicia del Señor, de Cristo, que solamente a través de Él puedo ser presentado delante de Dios, ¿verdad? Entonces me está instruyendo para que yo sea justificado por mi Señor prácticamente. Hay un propósito de que el hombre de Dios, o sea, todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios, sea perfecto en el sentido de que no va a ser que sea, oh, qué hombre tan perfecto, no, pero sí va a ser perfecto enteramente preparado para la obra de Dios. O sea, va a ser discipulado y va a ser preparado para poder ser enviado para que haga la obra de Dios, para toda buena obra, que es la obra de Dios, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. Bueno, ok. Continuamos. Dice así en la hojita, sigo en la hojita, Hechos 14, 21, 22. Según Hechos 14, 21, 22, ¿cuál es la tarea completa a la que somos llamados? Según este versículo. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con este versículo, Hechos 14, 21 y 22? 14, 21, 22. Sí. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Esta situación pues está aquí puesta. Vamos a contestar y ahorita la explicamos. Dice, ¿cuál es la tarea completa? Está ahí en la hojita, completa a la que somos llamados. Ahí están las respuestas en el siguiente. En el siguiente, a ver. Gracias. Sí, la tarea completa a la que somos llamados. Uno es anunciar todo el consejo de Dios. Y este ejemplo que nos puso, que se nos pone aquí en esta porción de la hojita, y es la escritura de Hechos, es cuando Pablo, después de haber sido apedreado en Listra, y Iconio, vuelve ahí a esos lugares, sin importarle que verdaderamente pues va donde lo apedrearon. ¿Cómo te explico? O sea, él sabe a lo que va, o sea, él sabe a dónde va, pero él fue a confirmar los ánimos de sus hermanos, sin importarle lo que le pudiera pasar, ¿verdad? Y ahí es donde dice, o sea, que él les muestra todo. Él les muestra toda la palabra sin importar que a alguien no le parezca algo o que a algunos no les parezca algo, pero él a eso fue llamado, a mostrar la palabra de Dios tal y como es, ¿verdad? Y por esa causa fue apedreado, pero más sin embargo se fue a otra ciudad, pero de ahí, después de hacer, dice ahí en el 21, voy a leer lo que leyó mi hermanito nomás para resaltarlo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad a la que después se había ido y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Otra vez volvieron a ese lugar, a esos lugares en donde lo habían apedreado. Lo sacaron de la ciudad casi como muerto. De hecho, por eso lo dejaron, porque pensaron que estaba muerto. Entonces, eso lo hablamos ya la vez pasada con el denuedo que Pablo hablaba, ¿verdad? Pero bueno, es dar todo el consejo. Número 2 es hacer discípulos, no solo creyentes. O sea, no basta con decir yo creo en Jesús. O sea, tienes que ser discipulado para poder que no solamente seas capacitado. Es que escucha, esto es por eso es tan importante entender que la iglesia no es una corporación, ni una institución, ni un órgano, ¿verdad? Ni una organización, sino un organismo vivo. Porque tú cuando trabajas en una parte y te mandan a un curso de capacitación es para que desempeñes tal o cual cosa de la mejor manera. O vengas a entrenar aquí a los tuyos. A ti te mandaron a Europa, pero ya vienes con el conocimiento y le muestras a tus compañeros cómo es que debe de operar tal o cual cosa, una maquinaria, un sistema, lo que tú quieras, gustes y mandes, ¿sí? Pero eso no arregla tu vida, bro. No sé si me explico. Mas sin embargo, si te capacitas en la palabra de Dios, impacta tu vida, primero tu vida, y después vas a mostrarle a los demás lo que ellos necesitan, que es la palabra de Dios. Primero, para ser reconciliados con Dios, ya sabemos de las buenas nuevas, pero segundo, para ser preparado para toda buena obra. Y eso va a ir alineando tu vida. O sea, no solo es capacítate para que después vayas a mostrar la palabra a otros. No es eso. Sí, te va a capacitar y sí, para toda buena obra, pero va a impactar tu vida. O sea, primero te va a arreglar a ti y luego después vas a poder dar de gracia lo que de gracia recibiste. Es muy diferente. No es como una empresa, sino un organismo vivo. ¿Ok? Y el tercero, volver para confirmarlos y exhortarlos.
Ojo, aquí Pablo volvió y hago la misma aclaración y resalto lo que pasaba, ¿verdad? No era nada más de regresar, ay, tengo que volver a ir. No, era de poner en riesgo su vida. Y no le importaba. De hecho, más abajito dice que no estimaba su vida, ¿verdad? O sea, que no estimaba para valiosa su vida, sino, pero bueno, para sí mismo, ¿verdad? Sino para el Evangelio. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Todo está bien? Muy bien. Leo ahí un poquito, ahí en la hojita hay un pequeño escrito y dice: la iglesia está llamada a hacer discípulos, instruyéndolos, confirmándolos y exhortándolos en todo el consejo de la palabra de Dios. Esto es importantísimo, es en todo el consejo de la palabra de Dios. No nomás en las cosas que se oyen lindas, o en las cosas que me convienen, o en las cosas que yo creo importantes. Lo que no, pues ¿para qué se los digo? Mejor no se los digo. No, es importante toda la Escritura. Y por eso, gracias a Dios, gracias al Señor, que nos ha sembrado en una iglesia que va libro por libro, verso por verso, y no nos saltamos absolutamente nada. Y el Señor nos habla lo que nos tiene que hablar en el momento que nos toca ver, y a Él sea la gloria. Y a cada uno, de a como nos toque. Sí, hay veces que no nos gusta lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo, pero es necesario que lo sepamos para que sigamos organizando nuestra vida y no desechando la palabra de Dios, sino instruyéndonos en la palabra de Dios para ir caminando en amor, ¿verdad? Muy bien, ¿algún comentario, pregunta o duda para entrar en el ejemplo de Pablo? Muy bien, entramos en el ejemplo de Pablo y dice, estoy en la hojita, ¿cuáles son los 3 rasgos que identificaron el ministerio de Pablo? Y vienen ahí 3. Número 1, bueno, está ahí en el PowerPoint, podemos ir contestando sin problema, y ahorita vamos a ir viendo cada versículo, pero pueden irlo contestando según el PowerPoint. Número 1 es integridad. Integridad. Y dice Hechos 20, del 18 al 19a. Hechos 20. Hermanita Adriana, ¿me podría ayudar con Hechos 20, 18 y 19? El 19 no es completo, sino solo es la primer mitad. Ok, Hechos 20, ¿de cuál? Del 18 y 19 hasta, pues a la mitad, o le puede dar todo, no importa, ahí hacemos la... Ahí está, en la hojita está hasta la mitad. Sí. En la hojita está hasta la mitad. Sí, mi amor, hasta la mitad, ya lo dije, sí. Ok. No, ya me están golpeando, pero... Voy a pasar el día. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Sí, lágrimas y pruebas. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hasta ahí, está muy bien hasta ahí. Muchas gracias, hermanito. Sí, así que Pablo les decía que ellos sabían cómo se había comportado. O sea, yo les decía, ustedes pueden juzgarme, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes, ¿verdad? Obviamente debemos de entender esto, o sea, ya sabemos, o sea, no voy a decir una barbaridad, ni mucho menos, pero quiero que en el espíritu sepamos, o sea,
¿Quién fue el maestro de Pablo? Y Jesús. Por supuesto, no caminó con él. Y pues, cualquiera puede haber dicho Gamaliel, ¿verdad? Pues bueno, o sea, sí, Gamaliel enseñó la palabra, pero ¿quién fue el maestro de Pablo? El Señor. El Señor. Entonces, Pablo lo que está diciendo, y si tú lo checas, ¿por qué crees que Pablo tiene esta autoridad de decirles? Porque se ha comportado con rectitud ante ellos y le está diciendo, o sea, prácticamente se le está poniendo de pechito, o sea, júzguenme. No me he comportado así con ustedes desde que entré en Asia, o sea, y a pesar de lo que me ha pasado, alguien tiene algo que decir y me recuerda a mi Señor, o sea, me recuerda a mi Señor Jesucristo, o sea, yo he venido a decirles la verdad, ¿sí? O si ustedes creen que yo no les he dicho la verdad, les dijo a los judíos, júzguenme. Júzguenme de pecado. ¿Qué pecado he cometido? Nadie pudo juzgarlo de pecado. Nadie pudo. Entonces, claro, guardando las proporciones, Pablo estaba haciendo lo mismo. Obviamente, ya lo dije, guardando las proporciones. Pero Pablo estaba haciendo lo que su maestro. Y ese es el punto. O sea, el Señor nos corrige y nos alinea nuestras vidas para que mañana que nosotros demos la palabra, ¿por qué crees que primero es para el que la da y luego después para el que, o sea, para los demás? Porque eso primero tiene que impactar mi vida y tiene que alinear mi vida, ¿verdad? Para yo poder tener autoridad de dar de gracia lo que de gracia he recibido, ¿verdad? No puedo andar por el mundo comportándome como me comportaba antes y mostrando la palabra de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Para empezar, no la voy a saber, o sea, no la voy a entender, y por eso es que no conviven, no tiene nada que ver la paga con el trigo, absolutamente nada. Entonces, esto es así. Por eso es que Pablo mostraba su integridad y siendo modelo, o sea, porque es muy fácil hablar y decir no te comportes así, no hagas esto, pero hacerlo para que tú puedas decirle a los tuyos, a los que le muestras la palabra, ¿cómo me he comportado? O sea, aquí estoy, júzguenme. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la integridad que tenía Pablo y que les mostraba en ese momento, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Para continuar con el siguiente, muy bien. Número 2, interés. Este interés es un interés muy particular. Dice, estoy en el PowerPoint, preocupándose por las necesidades espirituales de sus discípulos, invirtiendo recursos, tiempo y esfuerzo para instruirlos en todo el consejo de Dios, ¿verdad? Hechos 20, 27 al 31 y separado el 36. Amor, ¿me ayudas con esos versículos? Hechos 20. Hechos 20, del 27 al 31 es seguido y luego el 36 separado. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Y ahora, hermanos, Hasta el 31, mi amor, y luego el 36. Y los 36 nada más. cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Es increíble. Pablo sabía
este interés no era un interés particular, o sea, nosotros escuchamos la palabra interés y dice, lo hace por interés. No, sí, pero este interés de Pablo no era por un interés propio, o sea, era un interés porque crezca el rebaño y el cuerpo de Cristo se siga alimentando y siga creciendo y sigamos expandiendo la palabra del Señor y que los que han de venir, el Señor los va a traer, pero los que han de venir oigan y vengan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las mías, las que no son mías no me siguen, o sea, pero las mías me siguen. Entonces nosotros tenemos que dar el consejo y darlo todo. Y qué increíble, me maravilla porque Pablo dice esto, dice en el 29, dice, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Híjole. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cómo te lo explico? Pero bueno, esto no es nuevo. O sea, no nació cuando Pablo les escribió a los Hechos. Esto está desde el principio de la creación. El Señor creó a un ángel de luz tan bello y tan inteligente y tan con tanto poder, pero fue creación de Dios, ¿sí? Y llegó un punto en que se creyó mejor que Dios y quería ser como Dios, quería ser Dios. No se conformó con lo que Dios le dio, quería más, ¿sí? Y de ahí de ellos, de ahí de los ángeles, de ahí salió ese perverso. Y no se pone ahí, vino Cristo y Cristo escogió a los suyos, dijo, yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí. Yo los escogí y uno de ustedes es diablo. ¿Para qué? Para dejar esto mismo. Para dejar esto mismo. De que dentro del rebaño va a haber quienes se meten nomás para alebrestar y llevar cautivos a los que no se ciñen a la palabra de Dios y se dejan llevar por vanas palabrerías y se dejan llevar por diversas cosas. Por eso es importante permanecer en la palabra para estar instruidos y estar guiados por el Espíritu y por la palabra y no por la persona que habla. Nunca mente, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí en el interés. Muy bien, número 3, enfoque. Dice ahí, estoy en el PowerPoint, dice, llevándolos a conocer y depender solamente del poder de Dios y la palabra de su gracia, y no de la personalidad del líder. Increíble, o sea, este enfoque debe estar puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? No en la persona que, es que me gusta mucho cómo predica o cómo da o cómo esto o cómo lo otro. Pues que no te guste tanto, ¿verdad? O sea, cíñete a la palabra, escucha lo que Dios te dice. No pongas los ojos en el que está hablando, sino en el autor de las palabras, que es Jesucristo. Y te irá mejor, porque quiero decirte que cualquiera, y vuelvo a repetir, cualquiera de los que dan la palabra, aún y la den tal y como es y como debe de ser, perfecto, siervos inútiles somos, o sea, siervos inútiles somos, y al que se le debe de no perder la vista es a nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Él. Porque cualquier persona te va a quedar mal. Si pones los ojos en cualquier persona creada, te va a quedar mal, tarde que temprano. El único que no puede
quedarte mal, ni lo hará jamás, es nuestro Señor Jesucristo. Ahí debemos poner nuestros ojos. Ahí, ¿verdad? Muy bien. El enfoque. No estoy seguro si contestamos las preguntitas de ahí de integridad, ahí en la hojita. Pues es que como es el mismo versículo que hemos estado leyendo, nada más de ahí de llenar. Ok, bueno, pero si a alguien le falta llenar algo, nomás indíqueme y lo revisamos, ya lo vemos. Sí. En el interés, en el número 2 está, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y en el número 3 es enfoque, aunque no hemos leído los versículos, ahorita los leemos. Y con nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro, sí. En nuestro, gracias Maye, en nuestro Señor Jesucristo, afirmativo, la fe en, gracias Maye, en nuestro Señor Jesucristo. Ese es Hechos 20, 20 y 21. Bueno, no sé si esté todos los versículos, sí, los sí, dos versículos ahí, si son esos sí, completos. son esos, yo lo Es eso, lo mismo. Hechos 20, Lo mismo que 20, acabas de leer. sí, lo mismo. Aunque el PowerPoint dice que también aparte es en 32. Pues vamos a leer el 32, que fue donde se quedó mi esposita en el 31, y leo el 32. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. A eso los encomendaba Pablo, y a eso nos encomendó el Señor. Volvemos a lo mismo, Él está haciendo lo que su Señor le dijo prácticamente, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿qué le dijo en Juan 7:30? Algo así. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto de conocer la verdad, híjole, tanta profundidad que tiene, y a veces nada más lo leemos y nada más lo leemos, pero cuando has conocido la verdad verdaderamente, hace zanja en nuestra vida, hace zanja, hace mella, hace una explosión y nos da la vuelta, ¿verdad? Y nos levantamos y nos sacudimos y decimos, ¿anotaron las placas del tráiler que me atropelló? Pero bueno, continuamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Si no, continuamos. El compromiso de un discípulo, y viene aquí el compromiso. Estoy en la hojita, bueno, también dice ahí en el PowerPoint, el proceso ordenado de los verbos mencionados en Hechos 2, 41 y 42 nos enseña el desarrollo normal y saludable de la vida de un discípulo. Híjole, qué hermoso que todo esto es extraído de la palabra, ¿verdad? O sea, no es algo que se le ocurrió a alguien, no es algo, está ahí, está en la palabra de Dios. Hechos 2, 41 y 42. Hermanita Marta está por ahí para que me ayude con estos versículos. Hechos 2, 41 y 42. Sí, hermano, nomás que déjeme buscarlo aquí. Sí, no se apure. Hechos 2, 41 y 42. Sí, es que este sistemita no crea, todos nos sentimos medio raros porque no vamos como que verso a verso como estamos impuestos, sino que vamos de un versículo a otro porque pues estamos en un tema que es
aprendiendo a hacer la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, esto es No, también. ya me quedé en la pantalla al inicio y ahorita no, ya no la veo. Pero aquí estamos. Sí, ok. Es 41 y 42, ¿verdad? Hechos 2, 41 y 42. Así que, Sí. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. amén. Gracias, hermanita. Trae otra versión, pero no importa. Dice lo mismo, nomás con otras palabras. Muchas gracias, hermanita. Entonces, dice aquí, dice así en la escritura, dice número 1, ¿recibieron qué? La Así palabra. que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Dios. Los que primero tienes que recibir, no hay otra. Este es un orden impresionante de todo discípulo, ¿verdad? Primero tienes que oír la palabra, ¿verdad? Número 2, ¿fueron qué? Bautizados. Así es, fueron bautizados. Número 2, bautizados. Número 3, y Se añadieron a la iglesia. se añadieron a la iglesia. ¿Ves qué importante es esto? O sea, se añadieron al cuerpo de Cristo. O sea, primero escuchaste la palabra, ¿sí? Sí, porque primero vas, o sea, primero, al principio, vas a la iglesia, y lo digo, bueno, en los dos sentidos, ¿no? O sea, vas y escuchas un sermón y lo que sea, o un estudio, lo que sea. Vas y escuchas, pero ya después, cuando el Señor verdaderamente obra en tu vida, te impulsa a ser bautizado. Obviamente, primero ocurre en tu vida, ya lo hemos dicho muchas veces, y después lo dices públicamente, pero una vez que fuiste bautizado, entonces eres añadido a la iglesia, eres añadido, ya eres un miembro del cuerpo, pero sigue habiendo cosas. Y la número 4 es Perseveraban en la doctrina. perseverar en la doctrina. O sea, tienes que perseverar en la doctrina para seguir seguirte nutriendo. Recuerda que cuando te bautizas prácticamente acabas de nacer, eres un bebé en el Espíritu. Necesitas seguirte alimentando de la palabra de Dios, de esa leche no adulterada, ¿verdad? Y de hecho, o sea, una vez que te bautizas, si verdaderamente te bautizaste porque ocurrió dentro de ti eso, tú vas a llorar como un niño recién nacido por tu leche porque tienes hambre. Vas a querer la palabra de Dios porque tienes hambre, quieres comer. Eso es lo que va a pasar. Y entonces perseveras en la doctrina. Y luego número 5, en la comunión Con la iglesia. con la iglesia. Perseveras congregándote en el cuerpo de Cristo, siguiendo juntos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y en las oraciones, número 6. Y en las oraciones. Y esto es algo constante. O sea, esto no es algo que lo puedes hacer una vez y luego ya 6 meses no, y luego otra vez. O sea, es algo constante, es algo que tenemos que hacer con constancia para que el Señor siga nutriéndome como un miembro del cuerpo de Cristo y yo pueda seguir funcionando como tal, ¿verdad? Ya puse el ejemplo del dedo, que si pues lo mocho y lo pongo ahí, pues va a llegar un punto en que se va a podrir porque no está recibiendo nutrientes, ¿ok? No sé si haya alguna pregunta, duda o comentario. El versículo memorizado. Sí. Muy bien, tenemos estos 2 versículos a memorizar. Hermanita Patti, ¿me los podría leer, por favor? Sí, hermano. Gracias. Ahora es que no lo alcanzo a leer de allá. Ok. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
Amén. Muchas gracias, hermanita. Amén. Así que, bueno, chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí.